Pero no hay comida, chavalín. No hay comida, ¿dónde vas? Y ahí la cigüeña equilibrista. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy me presento aquí de un modo un poco más casero, campechano, porque estoy en casa de mi hermana. Pero quisiera aprovechar para hablaros de una cuestión que es bastante curiosa e importante, sobre todo para el autoconocimiento, y tiene que ver con lo que podemos aprender de los animales. A mí me encantan, me fascina observar cómo se comportan, tanto en entornos naturales como en entornos más caseros, ahora lo vais a ver. Y durante todo el proceso de autoconocimiento, de investigación de mí mismo, que en esta existencia presente pues me ha llevado más de 20 años, descubrí que ciertos componentes emocionales de los animales se reflejan, evidentemente, dentro del ser humano. Lo que ocurre es que los animales no tienen neocórtex frontal, por tanto, no tienen intelecto y sus emociones son más simples. Nunca veréis experimentar el deseo de venganza o los celos complejos que experimenta el ser humano. Los seres humanos, digamos que tenemos un neocórtex que expanden las emociones, las hacen más complejas, las convierten en sentimientos. El sentimiento ya encierra la mentira. Mientras que los animales son más directos, más honestos, no tienen ese doble fondo, esa doble intención. Y por eso muchas veces es más fácil interpretar lo que quieren decir. Con los seres humanos es más difícil, porque hay emociones extremadamente complejas que para poder desentrañarlas tienes que conocerte a nivel mental, emocional y también corporal, motor. Tenemos respuestas físicas que responden a ciertos estímulos, no solo externos, sino también emocionales y mentales. Por tanto, el autoconocimiento siempre tiene que ser a esos tres niveles, mental, emocional y físico, motor. Pero evidentemente de los animales podemos aprender mucho. Y durante los más de 20 años que me pasé investigando, me llamó la atención que los grandes libros sagrados, como pueden ser la Biblia, el Corán, muchas otras narraciones sagradas, utilizan a los animales como ejemplos de algo que hay que superar. Bien pueden ser historias, a veces paradójicas, donde los animales hablan, donde parece que están interactuando con el ser humano, comunicándole un mensaje, como por ejemplo la serpiente en el jardín del Edén, o mismamente las prohibiciones, ¿no? Porque hay animales que están prohibidos en ciertas tradiciones. Hay quien piensa que eso es solo una regla religiosa, moral, pero en realidad son historias alegóricas y encierran algo más profundo detrás. Es muy curioso, por ejemplo, ver las historias de los sufíes. Ellos tienen sus propios poemas, sus propios mitos y textos, y en esos relatos sufíes encontraréis mucho la alusión a ciertos animales, como por ejemplo el pavo real. Ellos dicen que el pavo real representa al ángel caído y por tanto al orgullo. El pavo real, por ejemplo, es un animal lleno de colores y también veréis que en la cola tiene muchos ojos. De esto ya he hablado. El ego humano es como una hidra de 1000 cabezas, se rompe en miles de fragmentos y tiene cientos de ojos. Dentro de nosotros también hay muchos ojos, tantos como yoes. Y cada uno de esos yoes está asociado a una manera de pensar, de sentir, de moverse. Por tanto, es necesario investigarnos a fondo y localizar esos yoes para que no nos den problemas, para que encontremos nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser y podamos unificarnos, ser una personalidad armoniosa, íntegra, unificada, con su propia conciencia, su propia voluntad, que no responda simplemente a estímulos externos y que pueda obrar desde el corazón infinito. Para ver qué es lo que nos hace obrar como animales o incluso como bestias, porque el ser humano
no es simplemente un animal cuando se comporta de manera agresiva, egoísta, es más bien un monstruo a veces, o una bestia, porque como digo, el intelecto hace que las emociones animales sean más complejas. Y me acuerdo que cuando era más joven, al principio de mi viaje de autoconocimiento, hice un diario donde yo iba anotando los comportamientos que observaba en mí y que pertenecían a yoes falsos. Y muchas veces les daba nombres de animales, ¿no? Por ejemplo, si notaba cobardía, podía llamar a ese yo la gallina tambaleante, ¿no? O por ejemplo, a un yo glotón que tenía, yo le llamaba el puerco, porque los puercos comen de manera compulsiva, ¿no? Y todo lo que les echan por delante. Bueno, yo no es que fuese exactamente como un puerco, pero sí que evidentemente me gustaba mucho comer y comía muchas cosas que no me convenían, desde patatas fritas, cacahuetes, todo en grandes cantidades, ¿no? Y evidentemente eso era un aspecto que tuve que superar. Lo mismo se puede decir de muchos otros impulsos, ¿no? Esto lo veréis también en los sueños. A veces encontraréis animales, criaturas extrañas, insectos, y cada uno de ellos os está diciendo algo, es un mensaje. De hecho, algunas de las personas que trabajan conmigo a veces me cuentan sus sueños y me preguntan qué es lo que yo pienso sobre esos sueños. En una ocasión, una persona me contó que después de abandonar una comunidad religiosa, se quitó gusanos del brazo. Bueno, esos gusanos pueden representar adherencias energéticas de la propia comunidad donde estaba. También recientemente otra persona me ha contado un sueño donde tenía piernas llenas de pelos y ella es una mujer, ¿no? Y se los quitaba. Yo le dije que eso puede representar el deshacerse de la naturaleza animal inferior, porque los ángeles caídos muchas veces eran representados con cuerpo de humano y patas de cabra, patas de algún animal. Cuando el rey Salomón se enamoró de la reina de Saba, él la vio en una ocasión con patas de animal, entonces se sorprendió. Y es porque representa esa doble naturaleza que tiene el ser humano. Tiene algo divino, pero también algo animal. Y es esa mezcla la que hace la bestia, el monstruo. Los viejos cuentos, como La Bella y la Bestia, pues hacen alusión a esa doble naturaleza que tiene que ser transmutada, transformada, pero con un arte de conciencia, donde más bien se transforma a la bestia por medio de el amor, la compasión, la armonía, la sabiduría, nunca la violencia, la represión, porque eso va a llevar al estallido de la bestia. Y cuando la bestia estalla, hay un problema. Así que me gustaría mostraros unos ejemplos de cómo podemos aprender de los animales. El primero son unas cigüeñas que filmé el otro día y están justo enfrente de donde estamos porque hay un campanario y bueno, pues ahí tienen varios nidos. Después me gustaría mostraros unas cobayas que tiene mi hermana y por último una imagen curiosísima que filmé hace unos meses en el monte donde solía filmar antes, de una urraca y un pájaro llamado pito real. Es curiosísimo, porque ahí veréis cómo hay una interacción de dos animales que se están peleando de manera casi idéntica como se pelea el ser humano muchas veces. Y vais a ver lo curioso, que es lo que filmé el otro día. Y ahí la cigüeña equilibrista, en pie levantando una pata y sosteniéndose con la otra. Es un tipo de yoga natural. A esto me refería con aprender de los animales. Ellos realizan posturas naturales
que son buenas para su cuerpo. Tienen una función energética, no solo biológica. Y ellos no han ido a clases nunca. No han hecho ningún curso de yoga, ni tai chi, ni qigong. Es parte de la vida. La danza, el movimiento, la forma, es la esencia de la vida. Los flamencos hacen algo parecido removiendo el lecho de las marismas con las patas, alternando una pata y otra. Una danza especial para remover el fondo y así poder sacar a flote su alimento. Se da la casualidad de que mi hermana tiene cortinas adornadas con flamencos en la cocina, si os dais cuenta. Y ahora me gustaría mostraros a las cobayas de mi hermana. Esta de aquí se llama Yeti, por lo menos ella la llama Yeti, porque es grande como un hombre de las nieves. Y bueno, yo la llamo Gran Blanco porque a veces, como tiene la cabeza muy puntiaguda, parece un tiburón blanco. Y les gusta que se les acaricie de este modo. Ella tiene su territorio, evidentemente. Y esta de aquí es Alien. Yo le llamo Taz porque me recuerda al diablo de Tasmania. Si los habéis visto, son unos pequeños animalillos bastante ruidosos y agresivos incluso. Por eso se les llama diablos. Y bueno, pues este no es agresivo como un diablo, pero es un poquito más mal encarado. Sobre todo porque se siente más intimidado, ya que es más pequeño. Los dos son hermanos. Y bueno, se pasan todo el día descansando, durmiendo, comiendo, hacen 2 comidas, el desayuno y la cena, y bueno, entre medias se les da un poquito de, pues alguna chuche, como dice mi hermana, que suelen ser, pues, vegetales prensados o algún tipo de semilla, aunque no conviene que abusen de semillas o frutos secos, ya que eso puede congestionar su aparato digestivo, igual que en el ser humano, ¿no? Ni siquiera veréis a las ardillas comer siempre frutos secos. Eso suele ser más bien en invierno, ¿no? Cuando es temporada de fruto seco. Y bueno, estos animales, evidentemente, son muy pacíficos. Desgraciadamente, los utilizan los científicos para hacer experimentos, ¿no? Las famosas cobayas de experimentación, guinea pigs, como las llaman en inglés, no sé por qué, ya que no se parecen a los cerdos. Guinea pig es cerdo de Guinea, pero no tienen nada que ver con los cerdos. Y bueno, como todos los roedores, pues tienen unos dientes bastante desarrollados, se pasan todo el día descansando o royendo para limpiarlos, igual que hacen los humanos con los cepillos, o bien para simplemente afilarlos o prepararlos para el alimento, ¿no? Y algo que roen mucho son las hojillas de heno. Hace un rato estaba royendo unas cuantas y ahora mismo comienza otra vez. Esto, como quien dice, les sirve para matar el gusanillo hasta que comen. Y es curioso que cuando se golpean los cuencos donde ponemos los alimentos, ellos ya interpretan que hay comida, pero bueno, en este caso no la hay. Este va a ver. El otro está saliendo. Luego lo veréis. Pero claro, no es su hora de comer. Luego por la noche se les da una comida más consistente, a base de hoja verde, tomate cherry, que les encantan, pepino, calabacín, zanahoria, eso también es muy bueno para ellos. Los pimientos de colores. Y como hoy no son nada agresivos, son muy pacíficos, son casi tan inteligentes como
los perros o los gatos. Por eso son muy buenos animales de compañía. A mí me gustan más que los gatos. Son, digamos, cariñosos o amorosos en cierto sentido, porque buscan el cariño, les gusta ser acariciados. De ellos se puede aprender pues varias cosas. Una de ellas es la territorialidad. No les gusta que otras cobayas invadan su espacio. Por eso a veces estos dos se ponen en actitud un tanto desafiante, sobre todo este, que es un poquito más rebelde, porque se siente intimidado, ¿no? Ya que es más pequeño. Suelen contonearse, suelen agitarse y hacer un sonido bastante característico, como un es un ronroneo, que también lo hacen cuando les acaricias, ¿no? Y evidentemente estos animales tienen su propia sabiduría, ¿no? Todos los animales tienen sus características. Y al ser roedores, pues evidentemente tienen como una vitalidad inherente. Ahí están las campanas sonando. Han dado las 2 de la tarde, o van a dar las 2. Y aunque son roedores con bastante actividad, aquí digamos que no la manifiestan tanto porque el espacio es limitado, ¿no? Mi hermana lo limpia y lo mantiene despejado para que estén mejor. Pero ya estamos pensando en construir un sitio donde puedan corretear, ¿no? Con tablas de madera y todo eso. Porque normalmente en estado natural pues tienen sus campos, ¿no? Donde pueden desahogarse un poco más. Y cuando se ponen contentos es curioso verles saltar. No sé si luego podré filmarlo, pero cuando traes la comida se ponen los dos a saltar de alegría, porque es lo que más les gusta, ¿no? Roer, comer, dormir y poco más, ¿no? Tienen una vida muy simple. Evidentemente sus emociones pues son también muy simples, ¿no? La alegría, el miedo, la sospecha. A veces si entras y te quedas parado, como que se echan a correr porque lo interpretan como una amenaza. Tienen, digamos, los instintos heredados de sus ancestros. Y bueno, lo que todavía no les he visto hacer, quizá no lo hacen, es comerse sus propios excrementos. Normalmente mi hermana los limpia para que esté todo despejado, pero sí que se sabe que los conejos, por ejemplo, se comen sus propias heces. Quizá esa es una de las razones por las cuales los roedores en general están prohibidos en ciertos libros sagrados, ¿no? Como la Torá, para la alimentación humana. Y lo mismo sucede con los carroñeros, ¿no? Cuervos, buitres, puercos. Los puercos, digamos que tienen su papel, igual que otros carroñeros, pero no son aptos para el consumo humano. Y en todo eso, evidentemente, hay mucho más simbolismo del que parece, porque los animales, como he dicho, pues tienen características que se manifiestan en el ego humano. Y en estas cobayas, por ejemplo, vemos comportamientos como son la territorialidad, el retar, ¿no? Este alien a veces reta a su hermano Yeti y como que quiere imponerse. También tienen cierta glotonería, ¿no? Por la noche o por la mañana, cuando se les pone la comida, pues comen de manera ansiosa. Aunque en parte quizá eso esté fomentado por el pequeño espacio, ya que incrementa la ansiedad, igual que en los humanos, ¿no? Si el ser humano está todo el día en casa, pues tiene más apetito, porque la energía, digamos, que se estanca y se manifiesta en forma de un mayor apetito físico. Pero bueno, en general son animales que comen vorazmente. Todos los animales en general, en cuanto ven alimentos, se tiran a ello. Eso es algo que el ser humano ha heredado, ¿no? Ya están saliendo. Esa sería como la indicación de que hay comida. Pero no hay comida, chavalín. No hay comida, ¿dónde vas? Ellos, digamos, que si tú les dices que hay comida, ellos van. Igual que los humanos, ¿no? Si hay fiesta y comida, todos van ahí.
¿Ves? Ese es el sonido que hacen. Que es un sonido de que, bueno, pues, o bien hay comida, están contentos, están disfrutando el momento, ¿no? Y son animales bastante inteligentes dentro de lo que son las mascotas, ¿no? Están casi a la altura de los perros y los gatos. De hecho, se han hecho experimentos con cuis, incluso con ratoncillos, y averiguan muy bien las salidas de los laberintos. Luego también me he preguntado por qué ciertos animales están permitidos para el consumo humano. Por ejemplo, en la Torá se dice que los que tienen la pezuña partida, como son los rumiantes, el ciervo, la oveja, la cabra, la vaca, el buey, el toro, todos esos animales son aptos para el consumo según esas leyes judaicas. Y bueno, en parte probablemente se deba también a características positivas de esos animales, ¿no? El ciervo representa la inocencia, igual que el cordero, ¿no? El toro representa la fortaleza física, igual que el buey. La cabra tiene cierta osadía, cierta destreza, agilidad, aunque también se la utiliza para representar al enemigo, ¿no? El adversario de la humanidad. Por eso se sacrificaba una cabra con un ritual donde se le soltaba todos los pecados de Israel. Son, digamos, rituales y formas simbólicas de interpretar la naturaleza que se han sacado de contexto. En muchas ocasiones se han llevado al extremo por el dogmatismo religioso, sin comprender en realidad lo que muchas de esas historias antiguas están comunicando, ¿no? Porque, como digo, los animales tienen mucho que enseñar. Yo los considero parte de la maestra naturaleza y cada animal tiene sus características más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la serpiente representa los instintos más bajos, más primarios. Luego, lo que son lobos, tigres, pueden representar la agresividad emocional, la fiereza, ¿no? El águila puede representar la majestuosidad, el pensamiento elevado, el pensamiento que puede volverse demasiado salvaje, ¿no? De hecho, las águilas son uno de los animales prohibidos para el consumo. El perro puede representar la lealtad, pero también la cobardía o el miedo, porque son muy miedosos, son muy susceptibles. Cualquier tipo de movimiento sospechoso lo interpretan como una amenaza. Aunque bueno, todos los animales en general tienen ese instinto de supervivencia y protección, o autoprotección, ¿no? Digamos que vivimos en un planeta bastante desestabilizado, violento, y por eso, claro, los animales están reflejando aspectos de la involución del ser humano, porque el ser humano originariamente era mucho más evolucionado. Por lo menos el ser humano adámico, no el ser humano animal. Hubo especies humanas animales, pero las adámicas tenían, digamos, una inteligencia más elevada. Eso se puede ver en el tipo de culturas, ¿no? Que eran bastante más desarrolladas y conocedoras del mundo de la naturaleza. Mira, aquí está la actitud desafiante de la que os hablaba antes. Se están persiguiendo mutuamente porque se roban el territorio. No lo suelen hacer mucho, ¿no? Se llevan bien en general, incluso se esconden a veces uno detrás de otro si perciben algo extraño. No son animales agresivos o violentos, no te van a morder nunca, al contrario que las ratas, por ejemplo, o que las ardillas incluso. A ver si os muestro un día un vídeo que hice en una isla de Finlandia, donde me puse a jugar con una ardilla y la vacilé un poquillo con un fruto seco, con un cacahuete, y quedó curioso el vídeo. En fin, hay muchas conexiones
entre aspectos humanos y los animales. De hecho, eso es parte de la enseñanza chamánica que prevalecía en antiguas tradiciones. Por eso se representaba al ser humano a veces con cabeza de animal. No quiere decir que existiesen humanoides con ese aspecto necesariamente, que también los hay, pero digamos que en muchos casos era más bien una enseñanza, ¿no? Y una de las cosas que también he aprendido de los animales es cómo utilizar el cuerpo para economizar la energía y hacer fluir la vitalidad. De hecho, muchos animales hacen lo que podemos llamar posturas de yoga, incluso de Qigong, Qigong. De ahí se aprende. De ahí es de donde sacaron precisamente muchas tradiciones esos movimientos. Por eso les dan nombres de animales, ¿no? Hay uno curiosísimo que es un lagarto que va levantando alternativamente las patas para no quemarse la planta de las patitas, ¿no? Bueno, pues aquí está la comida de las cobayitas. Se les pone un poquito de ensalada por encima para que no solo tengan hoja verde, sino que busquen lo que más les gusta, que suele ser el tomate cherry. Y ahora lo veréis, en cuanto haga sonar los cuencos, se pondrán a saltar de alegría. Por lo menos comenzarán a dar chillidos. Ahí está. Vamos allá. Contentas se han puesto. Vamos a ponerle, porque si no el otro le va a robar la comida. Eso es comer con apetito y lo demás son tonterías. Fijaos en la velocidad con la que comen. Han buscado primero el tomate cherry, que es lo que más les gusta. Y ahora Gran Blanco se me está quedando mirando. Ya he encontrado el otro trozo de cherry. Pues bueno, eso es todo con las cobayas. Bueno, ahora me gustaría mostraros otros ejemplos de lucha por el territorio. En este caso una urraca y un pájaro llamado pito real, que tiene muchos colores. Doña Urraca no solo es territorial, sino que también tiene predilección por las cosas brillantes. Así que si veis alguna urraca cerca, guardad las joyas o cualquier cosa que brille y que sea de valor, porque puede volar y cogerlo enseguida. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y aprendido con estos 3 escenarios que os mostré. Como veis, podemos sacar mucho jugo a la observación de los animales y de nosotros mismos. Y si os interesa un tipo de narración profunda en ese sentido, os recomiendo la conferencia de los pájaros del poeta sufí Atar. Es una de las que más me gustó, de hecho la he leído en varias ocasiones. Narra la historia de un grupo de aves de diferentes especies que se ponen a viajar juntas en busca del simurg, que es un pájaro sagrado dentro de lo que es la mitología o narración sagrada del sufismo, de Irán, Persia, Turquía, todas esas zonas donde se expandió el lado más espiritual del autoconocimiento por medio de el arte, la música. Y en esa historia las aves representan aspectos del alma humana. Y en realidad es un viaje hacia sí mismos, hacia el sí mismo, como se suele decir en el sufismo. Y no debe confundirse, cuidado, el sufismo con el islam. Sí que es verdad que muchos sufíes están dentro de la tradición islámica, por lo menos la más mística,
pero el sufismo viene de antes, es una de las tradiciones más antiguas. Sufismo puede venir de suf, que es esa túnica blanca que llevan muchos, puede venir de Ein Sof, sin límites, puede venir de diferentes raíces, como se ha dicho, pero lo más importante es que eran buscadores de la verdad que encontraron ciertos núcleos de sabiduría y en ellos se asentaron en diferentes partes del mundo. Aquí en España hubo una tradición sufí muy fuerte, en lo que es la zona del sur. En Murcia, de hecho, hubo una masacre, porque los propios musulmanes radicales les exterminaron, ya que dentro del sufismo se considera que el amor es lo máximo, la máxima expresión, y no tienen reparos en manifestar el amor de una manera que a las personas religiosas les puede parecer contrario a la ley, ¿no? Igual ocurrió con el maestro Isho. Lo mataron los propios seguidores de la ley, los doctores de la ley, porque decían que estaba transgrediendo la Torá, cuando en realidad era una expresión de la máxima ley, Torá de luz, la cual es una interpretación completamente distinta, incluso de lo que está escrito. Pues lo que está escrito es una Torá que puede ser malinterpretada cuando se toma literalmente. Torá significa camino o vía, pero esa vía puede ser hacia la muerte o hacia la vida. Entonces, depende de cómo interpretas lo que se enseñó y lo que se puso por escrito, que ya es una interpretación de algo que se enseñó oralmente. Entonces el significado puede cambiar totalmente, y es lo que ha ocurrido con las religiones. Por eso hay tanto conflicto, tanto derramamiento de sangre, tanta división. De modo que tenemos que seguir creciendo, conociéndolos más en profundidad, sin descartar, por supuesto, ciertos libros sagrados o ciertas historias que pueden ser de inspiración, utilidad, cuando estás en un proceso de autoconocimiento, porque pistas hay por todas partes, incluso en nuestra propia vida. Así que bueno, sigamos expandiendo ese autoconocimiento. Muchas gracias por seguir apoyando el canal con vuestra luz. Compartid, darle a like y sigamos creciendo en luz para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.